Hola colegas, ¿cómo están? Nuevamente, en esta ocasión vamos a analizar en unos breves minutos un reciente fallo de la Cámara Segunda, de la Sala Segunda, perdón, de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de La Plata, en los autos Finanpro SRL con Ciancio Carlos sobre cobro ejecutivo. Una vez más nos toca tratar el concepto de beneficio de justicia gratuita previsto en los artículos 53 y 55 de la ley 24240 y su sucedáneo, el artículo 25 de la ley 13.133 de la provincia de Buenos Aires. En el caso de autos, tenemos la particularidad de que el consumidor traído al proceso es en carácter de demandado, no de parte actora. Por lo tanto, al momento de analizar el fallo, la Cámara va a tener que dirimir dos puntos centrales. El primero de ellos tiene que ver con si el concepto de justicia gratuita previsto en la normativa del consumidor es un concepto que solo abarca a aquellas tasas que irroga el proceso o si se extiende a los honorarios profesionales. Por otro lado, y sobre todo considerando las previsiones expresas que surgen del artículo 53 de la ley 24240 y de la provincial el artículo 25 de la 13.133, en términos de que en ambos preceptos el texto comienza diciendo cuando se inicien, en función de eso, de un apego estricto al precepto, parecería ser que el beneficio de justicia gratuita que prevé la normativa en cuestión se referiría a los casos en los que el consumidor es actor en el proceso y no cuando interviene como demandado, ¿sí? Razón de esto, que la Cámara va a analizar las previsiones citadas desde una esfera constitucional, ¿sí? Para no, digamos, en el entendimiento de que un apego exegético a la norma no es el mandato constitucional que ha impuesto el constituyente en el artículo 42 de nuestra Carta Magna, ¿sí? Razón de ello, cuando la Cámara se aboca a la cuestión de establecer cuál es el concepto o el alcance, mejor dicho, de justicia gratuita, están previstos en los textos legales, lo hace en el entendimiento de que en sus consecuencias, justicia gratuita o beneficio de justicia gratuita es sinónimo, digamos, o mejor dicho, se aplica por las mismas reglas que del beneficio de litigar sin gastos en cuanto a sus efectos. Es decir, comprende no solo las tasas judiciales, sino cualquier gasto o costa u honorario que deba afrontar el consumidor en el proceso. Sin embargo, se encarga de dejar bien aclarado en términos de su naturaleza jurídica como una institución autónoma del beneficio de litigar sin gastos, ¿sí? Y para eso, por un lado, va a señalar el beneficio de litigar sin gastos solo se accede a él en razón de una petición de la parte y en el caso de que el juez compruebe la ausencia de recursos suficientes para que el sujeto pueda continuar o mantenerse en el proceso. En cambio, en el caso del beneficio de justicia gratuita, se señala en el fallo que el alcance, o mejor dicho, su vinculación al proceso es de origen legal. La ley es la que concede al consumidor y usuario el beneficio. No hace falta pedirlo. Esto deriva en otras consecuencias, como por ejemplo que la petición
en relación al beneficio de litigar sin gastos, deviene en una concesión provisional. En cambio, cuando nos referimos al beneficio de justicia gratuita, su concesión es definitiva, salvo que la parte contraria pudiese acreditar la suficiencia de recursos en el consumidor para afrontar los vaivenes a los que se encuentra expuesto en el proceso. De ahí, si ustedes leen este párrafo que acá hemos pintado como para resaltar aquellas situaciones o párrafos que consideramos relevantes dentro de este fallo, que no es tan extenso, van a ver que se señala que la gratuidad del proceso judicial configura una prerrogativa reconocida al consumidor dada su condición de tal, con el objeto de facilitar su defensa. ¿Por qué pongo énfasis en defensa? Porque la Cámara acá va adelantando no solo el instituto se refiere cuando el consumidor es actor en el proceso, sino que cuando señala se refiere a su defensa, lo coloca en un estado general, es decir, sin interesar si lo hace como demandante o como demandado, ¿sí? Entonces decíamos, con el objeto de facilitar su defensa cuando se trate de reclamos originados en la relación de consumo. Una vez más, en esta última parte, no se refiere a cuando se trate de reclamos originados en relaciones de consumo iniciadas por el usuario o consumidor, sino que sea cual sea la parte que haya instado la acción, es decir, el proveedor de los servicios o productos o el consumidor en tanto parte vulnerable de la relación, ¿sí? En razón de esto, la primera conclusión que podemos ir sacando es que para la sala 2 de la Cámara de La Plata, el beneficio de justicia gratuita alcanza todas las costas que se deriven del proceso, es decir, tanto tasas judiciales, depósitos o honorarios judiciales. En este punto debo hacer un parate para recordar que en el ámbito nacional la Cámara de Comercio ha convocado a plenario, todavía no hemos tenido, no se ha arribado a una sentencia sobre el punto, los autos Jambo Débora, Jambo con H, Jambo Débora con CM3 Falabella sobre sumario, perdón, sobre sumarísimo, en el que justamente el aspecto central del plenario es determinar que el beneficio de justicia gratuita alcanza solo a la tasa de justicia o a todos los gastos que demanda el proceso, incluidos los honorarios profesionales, ¿sí? Dado la trascendencia de este plenario y porque va a decidir la suerte de los procesos que tengan sustento en relación de consumo en el ámbito nacional, su trascendencia es fundamental, ¿sí? Porque de ahí en más, cualquier proceso que se inicie con las consecuencias de lo que se decida en el plenario va a tener un impacto directo al momento de que la parte y su letrado decida avanzar o no con un proceso, sabiendo que en caso de salir perdidoso de él deberá asumir o no los honorarios de los letrados y demás profesionales que participen del proceso. Volviendo al fallo de la Sala 2 de la Cámara de La Plata, el segundo aspecto que yo les mencionaba tiene que ver con la determinación de que el beneficio solo es concedido cuando el consumidor es actor en el proceso o es concedido incluso cuando es demandado, ¿sí? Y acá hay un aspecto muy interesante que podemos extraer de lo que sostiene la Cámara,
tiene que ver con señalar que más allá del el término en particular usado por el legislador, tanto en la ley provincial como en la ley nacional, en ambos casos su fuente no es ni más ni menos que una norma de tipo constitucional, ¿sí? En razón de esto, se afirma que no parece ser un método adecuado aferrarse a un texto de forma irreductible, sino interpretarlo dentro del marco constitucional que el legislador quiso dar a los usuarios y consumidores. En función de esto, y dado que la norma constitucional, sostiene la Cámara, ha venido a, de alguna manera, constituir una herramienta eficaz para satisfacer en instancia judicial un equilibrio adecuado entre las partes, más allá de las palabras utilizadas en el artículo 53, como la ley 2440, como en el artículo 25 de la ley provincial 13.133, la Cámara sostiene que no es adecuado interpretarlas de manera literal y que digamos, desde una hermenéutica constitucional implica en realidad la idea de beneficio de justicia gratuita debe interpretarse como un beneficio concedido al consumidor independientemente de que sea actor o demandado en el proceso, ¿sí? Esta es una cuestión donde no hemos visto muchos fallos todavía en Cámara que se hayan abocado a dirimir qué sucede cuando el consumidor es demandado. En la mayoría de los casos, y hay muchos fallos, lo que está en juego es determinar si cuando el que inicia el proceso es el consumidor, el beneficio de justicia gratuita implica solo los gastos del proceso o también los honorarios profesionales, ¿sí? En el caso del fallo de la Cámara, le ha dado una interpretación amplia, ¿sí?, en ambos sentidos. Es decir, por un lado, se ha resuelto que el beneficio de justicia gratuita incluye todos los gastos del proceso, incluidos honorarios profesionales, y por otro lado se estableció que el beneficio de justicia gratuita aplica al consumidor, ya sea actor o demandado, ¿sí? De mantenerse este criterio en lo sucesivo, puede ser un importante cambio de paradigma sobre la materia, ya que en términos de consumidor como demandado no han existido demasiados planteos resueltos en segundas o ulteriores instancias. Bueno, colegas, con esto último cerramos esta entrega. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el próximo video.